Además del análisis FODA, tenemos otras herramientas. Ahora presentamos el análisis de 5 fuerzas de Michael Porter. Esta es una herramienta para llevar a cabo la planeación estratégica de las organizaciones. Se basa en la comprensión de fuerzas fundamentales para crear la estrategia y asegurar una ventaja competitiva. Todo el análisis relativo a las fuentes de ventajas competitivas tiene que realizarse no a nivel global de toda la compañía, sino a nivel de cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la hora de diseñar, producir, realizar el mercadeo, entregar o tener apoyos para el producto. Las fuerzas competitivas se basan principalmente en 5 relaciones. La amenaza de entrada de nuevas empresas, la amenaza de productos o servicios sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los proveedores y la rivalidad existente entre los distintos competidores del sector. La primera fuerza es la amenaza de entrada de nuevas empresas, es decir, la facilidad o dificultad de que un competidor pueda entrar a un mercado ya establecido o operar en una industria. Porter identifica 7 barreras que pueden dificultar la entrada al mercado. La primera es economías de escala. En algunos sectores las compañías tienen ventaja con el costo unitario de producir, por lo tanto, una nueva empresa que quiera entrar a un sector deberá gastar grandes sumas de dinero para producir a gran escala. La segunda es la diferenciación del producto. Existen empresas ya establecidas en su nicho de mercado con marcas muy bien posicionadas que se han ido ganando la fidelidad de sus clientes a lo largo del tiempo, por lo que una empresa nueva tendría que gastar grandes sumas de dinero para que su producto sea reconocido. Generalmente, estas empresas han utilizado la estrategia de la calidad o de los econegocios. La tercera son las necesidades de capital. Cuando mayores son los recursos necesarios para poder empezar un negocio, mayor es la barrera para poder entrar a ese sector. Un ejemplo es la industria farmacéutica, en la cual los gastos de investigación y desarrollo son excesivamente caros. La cuarta barrera son los costos vinculados a los cambios. Se podría crear una barrera para entrar en un determinado sector si los clientes tuvieran que afrontar los costos derivados de cambiar de proveedor. La quinta barrera es el acceso a los canales de distribución. Para una empresa nueva en el sector no es sencillo ocupar un lugar en los canales de distribución ya establecidos, los cuales han sido ocupados por las empresas reconocidas y que han estado por largo tiempo en esta industria. Un ejemplo son los fabricantes de nuevos productos alimenticios que tienen que luchar por conseguir un buen posicionamiento en los estantes de los supermercados. La sexta barrera son las desventajas de los costos independientemente del tamaño de la empresa. Las empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costos como la propiedad de la tecnología, el acceso favorable a las materias primas, una ubicación favorable, subsidios del gobierno o experiencias con la fuerza laboral. La séptima barrera se refiere a política del gobierno, es decir, el gobierno puede limitar o impedir la entrada de determinados sectores exigiendo licencias o limitando el acceso a las materias primas. La segunda fuerza de Michael Porter es la amenaza de productos o servicios sustitutos. Esta se refiere a la facilidad con la que un comprador puede sustituir un tipo de producto o servicio por otro. Un ejemplo es el pan. Este puede ser sustituido por galletas. Los sustitutos se convierten en amenazas especialmente cuando no solo ofrecen una alternativa al comprador, sino que además mejoran considerablemente el precio o los resultados del producto. La tercera fuerza es el poder negociador de los compradores. No todos los compradores son iguales, por lo que necesitan cubrir sus necesidades de distintas maneras. Los compradores tienen mucho más poder cuando, primero, compran en grandes cantidades, lo que les permite exigir mejores precios unitarios. La segunda es cuando tienen un interés especial en ahorrar, porque el artículo que compran representa una parte importante de sus costos totales. Un ejemplo son las compañías aéreas, pues estarán mucho más interesadas en el precio del combustible que una pequeña tienda que solo tiene un camión de reparto. La tercera es cuando compran productos estándar o bienes de consumo. Si el artículo que se está comprando se puede encontrar a un precio mucho más barato en algún otro sitio, lo más probable es que el comprador acuda a diversos proveedores y que pueda ponerlos en competencia para llegar a conseguir el mejor precio posible. La cuarta es si sus utilidades son bajas. Cuando menor sea el margen de utilidad del comprador, mayor será la probabilidad que busque precios más bajos. La quinta, cuando producen el producto ellos mismos. Generalmente las compañías de automóviles están en este supuesto, ya que ellos son los fabricantes y negociarán los precios con los distribuidores. La sexta, cuando están interesados en la calidad del producto que están comprando.
Y la séptima, porque tienen información completa. Un cliente que negocia el precio de un automóvil nuevo después de haberse informado en profundidad sobre el costo, valor y calidad de los demás, será un cliente más informado y conseguirá un mejor precio. La cuarta fuerza es el poder negociador de los proveedores, es decir, a comparación que el caso anterior, aquí los proveedores son más importantes y tienen más fuerza que los consumidores. Los proveedores tienen un poder negociador, primero, si están dominados por pocas compañías y están más concentrados que la industria a la que abastecen. Segundo, si no tienen que competir con otros productos sustitutos vendidos a la industria. El tercero es cuando el proveedor no depende del comprador. Este es el caso de los sistemas operativos para computadoras. Otro ejemplo es la industria petrolera, en la cual se encuentran muy pocos productores y toda la industria depende del petróleo para producir no nada más hidrocarburos o gasolinas, también plásticos. El cuarto es cuando los productos que vende el proveedor son importantes para la empresa del comprador, ya que en cierta forma son únicos o el comprador le resultaría muy caro un producto sustituto. La quinta es cuando plantean una seria amenaza de integración hacia adelante. Es decir, cuando el proveedor podría convertirse en competencia del comprador. Este es el caso también de la industria automotriz, en el cual, después de adquirir algunas empresas, pueden tener la cadena de suministros por ellas mismas. La quinta fuerza es la rivalidad entre los competidores existentes. El nivel de competitividad en una industria viene marcado por el grado de rivalidad entre los competidores existentes. La competitividad es mucho más intensa en una industria en la que prevalecen las siguientes condiciones. La primera, cuando hay varias empresas que compiten y la industria está dominada por una o dos empresas, el líder o líderes pueden imponer la disciplina. Este es el caso de la guerra entre las televisoras o de las colas. El segundo es cuando el sector industrial está creciendo muy lentamente. Cuando el crecimiento se hace más lento, los rivales, para poder mejorar los resultados, buscan clientes para quitarles negocios a las empresas competidoras o a las más establecidas. La tercera es cuando las empresas tienen costos fijos elevados. Cuando estos costos son elevados en relación con el valor total del producto manufacturado, las empresas se verán sometidas a una gran presión para poder producir a plena capacidad a fin de mantener los costos unitarios bajos. El cuarto es cuando las empresas tienen costos de almacenamiento elevados. Cuando estos costos son muy caros, las compañías tendrán la tentación de recortar precios para poder movilizar su producto en el mercado. El quinto es cuando las empresas tienen márgenes de tiempo dentro de los cuales deben vender el producto. Un ejemplo son las líneas aéreas. Estas nunca podrán recuperar lo que pierden si en su avión van asientos vacíos, por lo cual tendrán la presión de vender todos los boletos aún a precios bajos. El sexto es cuando el producto o servicio se considera como un bien de consumo sobre el que el comprador tiene varias opciones. En este caso, el comprador siempre buscará precio, servicio y la competencia es bastante fuerte. La séptima es cuando la capacidad se debe aumentar en grandes cantidades. En algunos sectores industriales no es posible o rentable para las compañías aumentar la capacidad de producción en pequeñas cantidades. Por lo tanto, es muy probable que la industria sufra una serie de fluctuaciones y pase por periodos de excesiva capacidad. El octavo es cuando los competidores tienen distintas estrategias, orígenes y personalidades. Un ejemplo es el ambiente competitivo cuando un competidor de otro país o extranjero llega a una economía local. El noveno es cuando las barreras de salida son demasiado altas. Desde un punto de vista económico o estratégico, abandonar un nicho de mercado puede resultar bastante oneroso. Un ejemplo es la industria automotriz, en el cual las inversiones en planta o en activos fijos han sido excesivamente caras y dejar un mercado puede resultar bastante doloroso. Es momento que realices la actividad de las 5 fuerzas de Michael Porter. Por favor, identifica cuáles son las fuerzas que pueden afectar a tu idea de negocio o a tu empresa. Ya hemos analizado cómo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son un análisis para nuestra empresa. De manera adicional, al analizar las 5 fuerzas de Porter, podemos crear una ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva de tu empresa o idea de negocio?